Las criaturas del mar han alimentado el miedo y la curiosidad humana desde hace miles de años. Al fin y al cabo, nadie sabe con certeza qué se esconde en las profundidades donde la luz nunca llega y donde, según muchos, algo sigue moviéndose en silencio. Por eso, hoy hemos reunido algunas de las entidades más enigmáticas que han aparecido en leyendas. Bienvenido al oscuro y fascinante mundo de los monstruos del océano. Kraken, antes de que tuviera nombre, ya inspiraba terror. Un ser tan grande que hacía que los marineros temieran mirar por la borda en noches tranquilas. Hoy lo conocemos como el Kraken. No se trata simplemente de un calamar gigante. Las historias lo describen como una bestia del tamaño de una isla, con ojos tan grandes como ventanas y tentáculos capaces de rodear un barco entero, como si fueran grúas saliendo del abismo. Según las leyendas del norte de Europa, los pescadores sabían que algo iba mal mucho antes de verlo. El mar, de pronto, empezaba a hervir y burbujear sin explicación. Sin viento y sin tormenta, decían. Si el agua se agita sin motivo, reza, porque si alcanzas a ver al Kraken, ya es demasiado tarde. Durante siglos, la criatura fue tan real para los marinos que algunos mapas antiguos marcaban zonas peligrosas con frases como «aquí hay monstruos», evitando incluso navegar por esas rutas. La parte más inquietante llega cuando miramos a la ciencia. Hoy sabemos que existen calamares gigantes y colosales, animales reales con tentáculos larguísimos y ojos enormes, filmados por primera vez en aguas profundas hace apenas unas décadas. Antes de eso, solo se conocían por restos mutilados y cuerpos arrastrados a la costa. El Kraken aparece ahora en películas, videojuegos, pero el miedo que inspira sigue siendo el mismo. Algo inmenso moviéndose bajo un mar aparentemente tranquilo. ¿Qué otras cosas, aún sin nombre, seguirán escondidas más abajo? Jormungandr. Si el Kraken siembra terror en una región, el siguiente ser envuelve al mundo entero. Jormungandr no es solo una criatura, es un presagio del fin del mundo, la serpiente marina de la mitología nórdica. Las historias dicen que su cuerpo es tan largo que rodea toda la tierra y se muerde la propia cola, durmiendo en las profundidades del océano como un anillo de escamas invisibles. Jormungandr no es un monstruo cualquiera. Pueblos costeros de Noruega e Islandia han contado durante siglos relatos de enormes serpientes marinas, describiendo cuerpos tan largos como pueblos enteros, deslizándose entre las olas. Hoy, Jormungandr aparece como jefe final en videojuegos, cómics y películas, presentado como una fuerza imposible de detener. Y si antiguas serpientes marinas fueron exageradas hasta convertirse en Jormungandr, ¿cuánto de las leyendas siguientes estará también construido sobre algo que empezó siendo real? Megalodón. Si Jormungandr pertenece al mundo de los dioses, el siguiente monstruo del mar sí existió en el nuestro. El megalodón fue un tiburón prehistórico que podía superar los 18 metros de longitud. Sus mandíbulas eran tan enormes que, en teoría, podrían haber aplastado un coche como si fuera una lata. Cazaba grandes presas, ballenas, otros tiburones y animales marinos de gran tamaño. En muchos océanos del pasado, nada podía compararse a él. No era una sombra imaginaria, sino el depredador real que reinaba en aguas cálidas y turbias. Sus dientes fósiles se han encontrado en varios continentes, desde América hasta Asia. Algunos tan bien conservados que parecen recientes. Cada diente podía alcanzar casi 18 centímetros. Por eso su nombre significa diente gigante. Si el océano es tan profundo y tan poco explorado, ¿es imposible que algo parecido siga ahí abajo, lejos de nuestros sensores? La ciencia indica que el megalodón se extinguió hace millones de años, pero la imaginación popular no acepta un no tan fácilmente. Películas, documentales falsos y teorías en Internet insisten en la posibilidad de que algo enorme se esconda en las fosas abisales, fuera del alcance de la luz y de la tecnología humana. Tal vez el verdadero terror del megalodón no sea que exista hoy,
sino saber que un depredador así dominó de verdad los mares del planeta. Porque si la naturaleza fue capaz de crear algo así una vez, ¿qué le impediría sorprendernos con algo aún más extraño en lugares que todavía no hemos visto? Umibozu. Si el megalodón llenaba el mar de dientes, el siguiente ser lo llena de silencio. Ahora viajamos a las costas de Japón para encontrarnos con una presencia que muchos pescadores solo mencionaban en voz baja: el Umibozu. Dicen que aparece cuando la tormenta termina, cuando el mar se calma de golpe y el silencio se vuelve más aterrador que los truenos. Su nombre significa monje del mar. Pescadores contaban que, si el agua se quedaba plana como un espejo y una niebla espesa cubría el horizonte, era señal de que el Umibozu estaba cerca. Nadie sabía exactamente qué vería primero: una sombra gigantesca, una cabeza calva saliendo del agua o una silueta sin rostro bloqueando la poca luz que queda sobre el mar. Algunas versiones dicen que tiene brazos que pueden volcar barcos con un solo movimiento. Otras lo muestran solo como un rostro enorme mirando fijamente mientras el barco se hunde sin ruido. Hoy, el Umibozu sigue apareciendo en anime, manga y videojuegos como símbolo de un silencio cargado de peligro. ¿Qué otras presencias habrán nacido del intento humano de explicar el miedo a esa quietud absoluta? Ogopogo. De las olas impredecibles del océano pasamos a la superficie aparentemente tranquila de un lago canadiense. A primera vista, un lago es un lugar más pequeño, más controlable. Pero en este, dicen, algo largo y oscuro se esconde bajo la niebla. Es descrito como una criatura alargada, similar a una serpiente, con piel oscura y brillante, una cabeza pequeña parecida a la de un caballo y un cuerpo ondulante que se mueve como un serpentín bajo el agua. Algunos relatos le atribuyen longitudes de más de 15 metros, demasiado grande para un simple pez. Sus orígenes se remontan a las leyendas de los pueblos originarios de la región. Para ellos, el lago estaba protegido o dominado. Con el paso del tiempo, ese espíritu se transformó en el monstruo del lago que hoy conocemos como Ogopogo. Grupos de personas asegurando haber visto algo moverse en la superficie. Fotografías borrosas, filmaciones inestables y siluetas extrañas que parecían salir y volver a hundirse en cuestión de segundos. Cada imagen dejaba más preguntas que respuestas, agrandando la brecha entre lo que se ve y lo que se puede demostrar. La prensa lo bautizó como el monstruo del lago Ness canadiense. Y la ciudad incluso erigió una escultura amigable de la criatura para atraer turistas. Los científicos suelen atribuir los avistamientos a ondas en el agua, troncos flotando o animales conocidos vistos a distancia. Pero la falta de pruebas definitivas no ha detenido la leyenda. ¿Es solo una combinación de olas y luz? ¿O hay algo más que solo el lago está dispuesto a guardar? Y si en un lago relativamente pequeño ya hay tanto que no podemos explicar, ¿qué queda por descubrir en mares infinitamente más grandes? El bloop. Entre todos los misterios del océano, uno de los más famosos no es un monstruo visible, sino un sonido: el bloop. En 1997, micrófonos submarinos registraron un ruido extremadamente potente en el fondo del Océano Pacífico. Fue tan intenso que varios sensores separados por miles de kilómetros lo detectaron al mismo tiempo. Al principio, los especialistas se quedaron sin explicación. El patrón no coincidía con ningún animal marino conocido ni con sonidos típicos de maquinaria humana. No tardó en surgir la teoría. ¿Y si no era un ruido, sino el llamado de algo gigantesco? La imaginación hizo el resto. Alguien notó que las coordenadas estaban relativamente cerca del lugar donde un escritor había situado una ciudad submarina ficticia en sus historias de terror. A partir de ahí, foros, vídeos y artículos convirtieron el bloop en la posible voz de una criatura colosal durmiendo en las profundidades. Más tarde, estudios oficiales sugirieron que el sonido probablemente se debía al quiebre de enormes masas de hielo bajo el agua, algo parecido a un terremoto glaciar. Pero muchos entusiastas de lo desconocido no quedaron convencidos. El bloop, sea lo que sea, demostró una cosa:
A veces, un solo sonido es suficiente para abrir una brecha enorme entre lo que sabemos y lo que imaginamos. Puede que haya sido solo hielo rompiéndose en la oscuridad, o puede que haya sido la primera y única vez que algo inmenso hizo ruido, y luego volvió a quedarse completamente en silencio. Y si un simple sonido puede cambiar la forma en que miramos al océano, ¿qué pasará cuando no se trate solo de ruidos, sino de sombras, formas o miradas? Sirenas. Casi todo el mundo piensa en sirenas como seres hermosos, pero esa imagen amable es el resultado de siglos de cambios. Las versiones más antiguas de estas criaturas eran mucho menos románticas. En leyendas de marineros, especialmente en tradiciones europeas, se hablaba de seres que usaban su voz para atraer a los barcos hacia zonas peligrosas. Su canto hipnótico hacía que los hombres perdieran el rumbo, chocaran contra rocas o se hundieran en aguas traicioneras. En relatos antiguos, muchas de estas figuras no tenían cola de pez. Aparecían como mujeres aladas, mitad pájaro, mitad humana. Con el tiempo, esas figuras se fusionaron con la imagen de la doncella del mar, dando lugar a la sirena híbrida que conocemos hoy. Belleza en la superficie, amenaza debajo. La cultura moderna suavizó su aspecto. Películas animadas, historias infantiles y canciones las convirtieron en personajes tiernos y soñadores. Sin embargo, en algunos filmes de terror y relatos recientes, ha vuelto la idea original. Seres hermosos solo en apariencia, que esconden garras, dientes afilados y ojos brillantes esperando la próxima víctima. No hay evidencias científicas de que existan sirenas, pero marineros de diferentes épocas han reportado figuras extrañas en la distancia, sombras que nadan cerca de la superficie y formas confusas entre la niebla. Tal vez no haya criaturas mitad pez, mitad humano, pero el mar siempre ha sido experto en jugar con la vista cansada de quienes lo miran durante demasiado tiempo. Y si hemos suavizado tanto la imagen de las sirenas, ¿cuántas otras historias habrán sido dulcificadas para que olvidemos el miedo original? Titanoboa. Aunque no era una criatura del mar abierto, la titanoboa merece un lugar en esta lista por una razón simple. Muchos no creen que algo así haya sido real, hasta que ven su tamaño. Imagina una serpiente de más de 15 metros, tan larga como 2 autobuses y con un peso superior a 1 tonelada. Vivió hace decenas de millones de años en zonas pantanosas que hoy forman parte de Sudamérica. En aquel ambiente húmedo y cálido, este reptil colosal se movía entre árboles caídos y agua turbia, cazando grandes peces, tortugas gigantes y otros animales. No se deslizaba silenciosa por un desierto, sino por un mundo encharcado donde casi todo era más grande de lo que conocemos hoy. Su fuerza no estaba en un veneno mortal, sino en su capacidad de constricción. Podía aplastar huesos y columnas vertebrales con una presión inimaginable, envolviendo a sus presas hasta que no quedaba aire. Durante mucho tiempo, nadie sospechaba que hubiese existido una serpiente tan grande, hasta que paleontólogos encontraron vértebras enormes en minas de carbón. Esos restos, reconstruidos, dieron forma a un esqueleto que hoy se exhibe en museos y documentales, sorprendiendo a todos. Algunas teorías populares se preguntan qué pasaría si una criatura así hubiera sobrevivido en regiones remotas y casi inaccesibles, donde la selva y el agua ocultan todo. Titanoboa es un recordatorio inquietante de que, en el pasado, la naturaleza ya produjo monstruos que hoy nos parecen demasiado exagerados, incluso para la ficción. Y si lo hizo una vez, ¿quién puede asegurar que no haya sorpresas esperándonos en zonas del planeta un poco exploradas, tanto en tierra como bajo el mar? El Gran Maja. El Gran Maja no nació en viejos manuscritos, sino en Internet. Foros, ilustraciones y testimonios anónimos describen a un monstruo marino colosal, de cientos de metros de longitud, con una cabeza desproporcionada llena de dientes afilados y 6 pequeños ojos blancos repartidos a los lados, como faros encendidos en la oscuridad. Se dice que habita en lo más profundo del océano Ártico.
escondido entre aguas negras. Los primeros rumores empezaron tras registrar misteriosos sonidos submarinos en regiones polares. Para unos era solo hielo, para otros, la voz de algo que no encajaba con ningún animal conocido. Una historia muy repetida habla de una expedición de profundidad que habría captado la sombra gigantesca de una forma alargada, pasando frente a la cámara y desapareciendo sin dejar rastro. No hay pruebas científicas, pero el miedo a lo desconocido, a los ruidos inexplicables y a las sombras en el Ártico, ha convertido a el Gran Maja en uno de los monstruos más inquietantes de la era digital. Y si solo con ecos y sombras hemos creado a esta criatura, ¿qué pasará cuando encontremos algo que no sea solo un rumor? En Escocia, el lago Ness parece tranquilo en la superficie, pero su fama viene de un supuesto habitante oculto, el monstruo del lago Ness, al que muchos llaman Nessie. Testigos lo describen como una criatura de hasta 10 metros, con cuerpo oscuro, cuello largo y cabeza reptiliana, que asoma unos segundos antes de volver a hundirse. Los relatos se remontan al siglo VI, pero fue en el siglo XX cuando una famosa fotografía, la del llamado cirujano, disparó la leyenda, mostrando una silueta que emergía del agua. Más tarde se reveló que era un engaño, pero para entonces el mito ya era imparable. Sonar, cámaras y expediciones han buscado durante décadas una prueba definitiva, encontrando solo sombras, formas confusas y ondas extrañas en el agua. ¿Es Nessie un animal real, una cadena de malentendidos, o simplemente el reflejo de nuestro deseo de creer que algo se esconde bajo la superficie? Lo cierto es que un solo lago ha logrado sostener una de las leyendas más persistentes del planeta. Y eso dice mucho sobre lo poco que entendemos de lo que ocurre bajo el agua. Devorador del mar. En algunas costas del norte, los pescadores hablan en voz baja de una presencia de la que casi nadie quiere dejar registro: el devorador del mar. No llega con tormentas ni olas gigantes, sino con calma absoluta. Lo describen como una masa oscura y enorme, sin forma definida, con piel lisa como de foca y una boca gigantesca que ocupa casi toda la cabeza, sin ojos visibles. Algunas historias aseguran que es tan grande como un autobús. Otras dicen que incluso más. Los relatos cuentan que pequeños barcos desaparecían en noches demasiado tranquilas, sin viento, sin oleaje, sin señales de lucha. El devorador del mar no atacaría con rabia, simplemente aparecería bajo la embarcación. Y cuando el agua vuelve a quedar lisa, el barco ya no está. Ningen. La última entidad de este video no viene de un antiguo manuscrito, sino de la era de Internet, donde los mitos se propagan a la velocidad de un clic. El Ningen. Se describe como una figura enorme y completamente blanca, con forma humanoide pero sin rasgos definidos en el rostro, como si alguien hubiera borrado los ojos y la boca de un gigante de hielo. Los primeros relatos aparecieron en foros y revistas japonesas dedicadas a lo paranormal. Tripulaciones de barcos que navegaban cerca de aguas frías dijeron haber visto algo moverse bajo el hielo. Una sombra gigantesca con brazos o aletas que se parecían inquietantemente a extremidades humanas. Nadie sabía cuánto medía exactamente, solo que era demasiado grande para ser una persona y demasiado humano para ser un animal cualquiera. Las descripciones varían, pero muchas coinciden en que puede medir decenas de metros y que su piel pálida se confunde con la superficie congelada del océano. Supuestas fotografías borrosas y vídeos de dudosa calidad ayudaron a extender la leyenda por todo Internet. Desde entonces, el Ningen aparece en ilustraciones, historias cortas y videos virales como el habitante anónimo de un mar blanco y silencioso. No hay pruebas físicas, ni restos biológicos, ni registros confiables. Y es precisamente esa ausencia total de evidencia lo que lo hace tan perturbador para algunos. Se dice que habita en zonas heladas, lugares donde casi nadie va y donde la oscuridad y el frío esconden cualquier forma de vida. ¿Es solo un producto de la imaginación online, nacido de la mezcla entre miedo, soledad y océanos gélidos? Probablemente sí.
Pero mientras la gente siga viendo figuras extrañas entre el hielo y las olas, el Ningen continuará creciendo como mito y recordándonos que, en el océano, lo más inquietante no siempre es lo que vemos, sino todo lo que aún no podemos explicar.